En el vasto y a menudo caótico universo de nuestra vida interior, las emociones son las fuerzas primarias. Llegan sin previo aviso, nos arrastran en sus corrientes y a veces nos dejan desorientados en una orilla que no reconocemos. Pero en esta danza incesante de sentimientos hay un factor que no pertenece a la emoción en sí, sino a nuestra reacción a ella: el juicio. Nos han enseñado, de forma sutil pero implacable, que algunas emociones son buenas y otras son malas. Que está bien sentir alegría o gratitud, pero que es incorrecto, tóxico o débil sentir rabia, envidia, tristeza o miedo. Y en este juicio nace el verdadero problema, una segunda capa de sufrimiento que se suma al dolor original: la culpa emocional. El problema, en esencia, no es lo que sientes, sino cómo lo juzgas. La vergüenza que sientes por estar enojado o la culpa que te asalta por estar celoso no son parte de la emoción primaria. Son el resultado de un juez interior que te castiga por ser humano. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Nuestras emociones no nacen en un vacío, son el resultado de la interacción entre nuestra biología, nuestras experiencias pasadas y el entorno en el que crecimos. Y el juicio que colocamos sobre ellas no es innato. Es el resultado de un condicionamiento que se ha incrustado en nuestra psique a lo largo de los años. El condicionamiento en la infancia es el arquitecto principal de este juez. Un niño que crece en un entorno familiar donde la rabia es castigada, donde la tristeza es ignorada o donde el miedo es ridiculizado, aprende una lección fundamental. Para ser amado y aceptado, debe reprimir ciertas emociones. La frase «los niños no lloran, no te enojes por eso» o «sé un niño bueno» son las semillas que dan vida al juez interior. El niño asocia sus emociones negativas con el rechazo y el castigo, y en su afán por ser digno de amor, aprende a suprimir una parte de sí mismo. En la edad adulta, este patrón se manifiesta como una voz interna que te dice que eres débil si lloras, que eres una mala persona si sientes celos o que eres tóxico si sientes rabia. La culpa emocional que sientes no es tuya, es el eco de un niño que aprendió que ciertas partes de su experiencia no eran bienvenidas. La cultura de la positividad tóxica es un refuerzo poderoso para el juez interior. En la era de las redes sociales y del pensamiento positivo, se nos bombardea con la idea de que debemos ser felices, agradecidos y optimistas todo el tiempo. La tristeza, el enojo, el resentimiento y la ansiedad son vistos como signos de un fracaso personal, como emociones que debemos eliminar o superar con afirmaciones y meditaciones. Esta cultura nos vende la idea de que somos los únicos responsables de nuestro estado emocional y que si sentimos algo negativo es porque estamos haciendo algo mal. Este juicio social se internaliza y se convierte en una herramienta más del juez interior. Una herramienta que te castiga por ser humano, por ser complejo y por no encajar en el molde de la felicidad perfecta. La confusión entre la emoción y la acción es la base del error de juicio. La mayoría de las personas creen, de forma errónea, que sentir una emoción negativa es lo mismo que actuar de forma destructiva. Se dicen a sí mismos: si siento rabia, voy a explotar y a herir a alguien, o si siento celos, voy a actuar de forma controladora. Pero sentir una emoción no es lo mismo que actuar sobre ella. Sentir rabia es una respuesta natural a una injusticia. Actuar de forma violenta es una elección. Sentir celos es una señal de una inseguridad. Espiarle el teléfono a la pareja es una elección. El juez interior confunde estas dos cosas y te castiga por el mero hecho de sentir, negándote la oportunidad de procesar la emoción de forma saludable y de elegir una respuesta constructiva. El problema no es la rabia que sientes, es el juicio de que eres una mala persona por sentirla. El juicio sobre nuestras emociones no es un simple pensamiento, es el inicio de un ciclo destructivo que nos atrapa en un sufrimiento innecesario y que nos impide sanar de verdad. El ciclo comienza con una emoción primaria. Una persona te ignora y sientes tristeza. Tu pareja le da un me gusta a la foto de otra persona y sientes celos. Tu jefe te da un feedback injusto y sientes rabia. Esta emoción primaria es natural, automática y no tiene un juicio moral. Es simplemente una respuesta del sistema nervioso a un estímulo. En este punto, el juez interior se activa. En lugar de permitir que la emoción fluya, la juzga. Te dice: no deberías sentirte así. Qué débil eres por estar triste. Qué inseguro eres por sentir celos. Qué tóxico eres por estar enojado. Este juicio es la primera capa de sufrimiento. El momento en que te conviertes en el verdugo de tu propio corazón. El juicio genera una emoción secundaria. El juicio de ser débil o tóxico genera una segunda emoción, una emoción de culpa y vergüenza.
Te sientes culpable por sentir lo que sientes, te avergüenzas de tu propia humanidad. Esta culpa y vergüenza son mucho más dolorosas que la emoción primaria. El dolor original de la tristeza o de la rabia es reemplazado por un dolor mucho más profundo. El dolor de la autocondenación. Para escapar de este dolor, entras en un estado de represión o autocastigo. Intentas reprimir la emoción primaria, la empujas al rincón más oscuro de tu mente, esperando que desaparezca. O, peor aún, te castigas a ti mismo por sentirla, te criticas, te autosaboteas o te sumerges en distracciones para evitar sentir. Esta represión no funciona, la emoción primaria no desaparece. Se queda estancada en tu sistema nervioso, lista para resurgir con más fuerza en el momento más inoportuno, reiniciando el ciclo de la culpa emocional con una intensidad aún mayor. Dale like, suscríbete y comparte. Superar el sufrimiento de la culpa emocional no se trata de controlar lo que sientes, sino de cambiar la forma en que te relacionas con ello. El camino es la aceptación radical, un proceso de desmantelar al juez y de crear una nueva relación con tu vida interior. La conciencia pura es el primer paso. Debemos aprender a observar nuestras emociones sin juzgarlas. Es el acto de sentarse en silencio y sentir la emoción en el cuerpo, sin narrativas, sin etiquetas, sin juicio. Es simplemente decir, aquí está la tristeza, aquí está la rabia, o aquí está el miedo, como si estuvieras observando una nube en el cielo. La conciencia pura nos enseña que las emociones son energía en movimiento. Llegan, se quedan por un tiempo y se van, sin necesidad de nuestro permiso. Al observarlas sin juicio, le quitamos su poder de controlarnos y le quitamos la materia prima al juez interior. La desconexión de la narrativa es el segundo paso. El juez interior vive en las narrativas que nos contamos. Para desmantelarlo, debemos separar la emoción de la historia que le hemos asociado. Debemos decir, siento rabia, en lugar de soy una persona enojada. Debemos decir, siento tristeza, en lugar de soy una víctima. Este simple cambio de lenguaje es un cambio de identidad. Nos permite ver que la emoción es un evento temporal en nuestra vida, no una característica permanente de nuestro ser. Nos libera de la vergüenza y de la culpa, porque nos permite entender que la emoción no define quiénes somos. El reencuadre de la emoción es el tercer paso. Debemos dejar de ver a las emociones como enemigos, a erradicar y empezar a verlas como mensajeros que nos traen información crucial sobre nuestra vida. La rabia, por ejemplo, es un mensajero que nos informa de que un límite ha sido traspasado y nos da la energía para defender nuestra valía. La tristeza es un mensajero que nos informa de una pérdida y nos da el espacio para procesar el dolor. El miedo es un mensajero que nos informa de una amenaza y nos da la energía para protegernos. Al reencuadrar la emoción, le quitamos el juicio moral, la convertimos en una herramienta para el autoconocimiento y la utilizamos para tomar decisiones más sabias y más conscientes en nuestra vida. Dale like, suscríbete y comparte. La vida después del juicio es una vida de profunda libertad, de autenticidad y de paz mental. No es una vida en la que ya no sientes emociones negativas, sino una vida en la que ya no te sientes culpable por sentirlas. La inteligencia emocional florece en la ausencia de juicio. Cuando dejamos de juzgar nuestras emociones, nos volvemos curiosos sobre ellas. Nos preguntamos, ¿de dónde viene este sentimiento? ¿Qué mensaje me está dando? ¿Qué necesito en este momento? Esta curiosidad nos lleva a una profunda inteligencia emocional, la capacidad de entender y de gestionar nuestras emociones de forma sabia y constructiva. Esta inteligencia no solo nos da paz interior, nos da la capacidad de tener relaciones más sanas y de tomar decisiones más alineadas con nuestro ser. La resiliencia emocional es la consecuencia natural de la aceptación radical. La persona que se juzga por sus emociones se rompe con cada tormenta. La persona que las acepta, en cambio, se dobla, pero no se rompe. La aceptación no es la ausencia de dolor, es la confianza en nuestra capacidad para sentir el dolor y para seguir adelante. La resiliencia no se encuentra en la invulnerabilidad, sino en la vulnerabilidad. Es la certeza de que no importa lo que pase, tenemos las herramientas para sentir la emoción y para procesarla sin autodestruirnos. La autenticidad es el regalo final y más preciado. La persona que juzga sus emociones vive con una máscara. La persona que las acepta vive sin ella. La autenticidad no es un superpoder, es el simple acto de ser tú mismo, con todas tus luces y con todas tus sombras. Es el coraje de decir,
Esto es lo que siento, sin vergüenza, sin miedo y sin culpa. Y esta autenticidad es un imán para las relaciones genuinas y para una vida con propósito. Al final del día, tu viaje no se trata de arreglarte, sino de amarte. No se trata de controlar lo que sientes, sino de dejar de juzgarte por ello. Dejas de sufrir cuando dejas de luchar contra lo que es y empiezas a aceptar lo que es. El problema no es lo que sientes, sino cómo lo juzgas. Y la solución no es la eliminación de la emoción, sino la eliminación del juez. Y en ese acto de liberación encuentras una paz que no sabías que existía, una paz que no se basa en la perfección, sino en la aceptación total de tu propia y hermosa humanidad. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.